En este vídeo vamos a no solamente motivar pues un poco esto de los principios objetivos, sino que ya vamos a presentar oficialmente la lista de estos principios que en vídeos posteriores se van a discutir en detalle y se van a enunciar y a demostrar y a ver las consecuencias que tienen para la cognición de objetos y principalmente para las ciencias, como son la física y las matemáticas. También van a ser un poco el culmen de la analítica trascendental, van a ser lo que realmente uno puede decir que es el resultado de todo este esfuerzo que hemos hecho. No es simplemente reflexionar por reflexionar, discutir por discutir. Podemos sentir que al menos hemos llegado a un sitio, que hemos demostrado un teorema o que hemos demostrado un principio, que bueno, evidentemente para la analítica trascendental, o sea, desde la perspectiva de la analítica trascendental, no es el principio sino el final, ¿no? Paradójicamente. Pero claro, lo que tenemos que entender de estos principios objetivos no es que son el final y que después de esto ya no se puede hacer nada más, sino que son el principio de otra cosa. Y esa otra cosa de la que son el principio es precisamente la experiencia, son las cogniciones, es la ciencia, es el conocimiento, es, si se quiere ver así, la propia vida. Después de estos principios objetivos, pues muchos dirán, anda, no sabía que se podía estructurar de esa manera lo que vienen a ser los principios de la objetividad o de la experiencia, pero tampoco es que me pueda quedar ahí. Con estos principios lo único que puede hacer uno es ser consciente de ellos, saber de dónde surgen, poder ver o poder trazar su origen hasta los átomos lógicos. Incluso recordemos dónde estábamos al principio de esta lista de reproducción sobre la crítica, y ahora veremos lo que estamos en disposición de hacer ahora, después de todas estas reflexiones, todos estos axiomas, que al final todo esto de ir ordenándolos poco a poco es para que uno pueda trazar esa ruta hasta estos principios desde lo más fundamental, ¿no? Sabiendo que si presupone todo lo que hemos dicho antes, tiene que llegar necesariamente a donde estamos. Así que bueno, recapitulemos una vez más que teníamos ese empirismo radical. Al final estos principios objetivos no surgen de la nada. Realmente estábamos en un escenario empirista radical en el cual una multiplicidad de la intuición se refería a unas apariencias sin determinación alguna. En la práctica realmente no teníamos esas apariencias siquiera, teníamos la multiplicidad de la intuición que nos era dada por esa sensibilidad y ya está. Todo lo demás parecía dogmático, incluso saltos lógicos, no parecía que pudiésemos sobrevivir a la crítica de un escéptico radical, y por lo tanto nos veíamos frustrados y terminábamos en un escepticismo objetivo, terminábamos en el escepticismo sobre la posibilidad de la propia objetividad. Todo parecía meramente, pues eso, percibir y ya está. Todo lo que no es percibido no puede ser verdad, con todos los problemas que eso conlleva a la hora de hacer filosofía de la ciencia. Lo que queremos hacer precisamente ahora en la filosofía trascendental es elaborar esa noción de verdad más sofisticada, que nos permite tratar con una referencia determinada a las cosas, esas cogniciones, y por supuesto esas cosas no van a tener al final cosa era un átomo lógico, que lo hayamos puesto ahí para poder tener ese otro lado de la noción de verdad. Para poder decir que estamos buscando la verdad, tenemos que presuponer que hay cosas de las cuales las representaciones son verdaderas. Pues lo que vamos a hacer ahora es desarrollar esa noción de objeto, o más adelante desarrollaremos esa noción de objeto para poder dar una noción de verdad objetiva, ¿no? Para que se pueda realmente culminar que las cosas no simplemente son eso que está al otro lado, sino que podemos asociarles un valor de objetividad, que bueno, ya se definió lo que eran los objetos, pero todavía no lo hemos materializado demasiado. Estamos dando condiciones necesarias, pero no llegamos a culminar cómo debemos entender eso de los objetos. Entonces, estos principios objetivos van a ser lo que separen el empirismo radical de la posibilidad de cogniciones de objetos de la experiencia, ¿no? Lo que literalmente pretende la filosofía trascendental. Y como ya se pueden estar imaginando ustedes, van a ser juicios sintéticos a priori.
¿Por qué van a ser juicios sintéticos a priori? Pues piénsenlo, no pueden ser juicios analíticos, ya que los juicios analíticos no nos permiten ir más allá de la concepción del sujeto y por lo tanto pues podemos tener concepciones muy bien analizadas y muy bien desarrolladas, muy unívocas, pero tampoco podemos decir que con eso establecemos ningún principio. No podemos salir del principio de no contradicción en ese aspecto. Lo que necesitamos para poder sintetizar la multiplicidad de la intuición son juicios sintéticos, es poder predicar sobre esas intuiciones, sobre esa multiplicidad de la intuición de manera sintética, yendo más allá de lo que esa multiplicidad de la intuición contenía cuando estábamos hablando de esa sensibilidad o de ese axioma humeano. Y básicamente debemos entender esos principios objetivos como la aplicación de los esquemas trascendentales, ya que los esquemas trascendentales, que al final el capítulo anterior no era más que la aplicación de las categorías a nuestra sensibilidad, y esto va a ser pues la aplicación de esos esquemas. Los esquemas son, como digo, la aplicación de las categorías a la sensibilidad, pues los principios objetivos son la aplicación de los esquemas a la experiencia, ¿no? A realmente de construir, edificar la experiencia mediante esos esquemas trascendentales como ladrillos. Así que intentemos retomar otra vez esa pregunta inicial con la que también motivábamos un poco todo nuestro trabajo de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori sobre los objetos. No podemos realmente demostrar que los juicios sintéticos a priori son así, porque uno siempre puede volverse escéptico y decir yo no presupongo ningún juicio sintético a priori y no se le puede refutar si se escuda en eso. Pero lo que sí que podemos hacer es mostrar cómo estos juicios sintéticos a priori son condición de posibilidad de la experiencia. Al final, la estrategia que vamos a seguir para que estos juicios sintéticos a priori no sean meros dogmas, para que nadie pueda acusar de dogmatismo todo lo que estamos haciendo con los juicios sintéticos a priori, con la filosofía trascendental, es forzar a que todo lo que se diga tenga que ser condición de posibilidad de la experiencia. De tal manera que si alguien niega estos juicios sintéticos a priori, está negando también la posibilidad de la experiencia, y por mucho que eso no sea contradictorio, uno puede negar que haya experiencia, sí que, además de intelectualmente deshonesto, pierde la posibilidad de tratar con cualquier cognición de un objeto, pierde la noción de objetividad, lo pierde todo. Es un sacrificio tan grande que la única consecuencia es, pues eso, el empirismo radical, la noción de verdad. Incluso para muchos el empirismo radical ya podría ser dogmático, porque presupone que nos llega una multiplicidad de la intuición. Un escéptico radical negaría el axioma empirista e incluso negaría todos los postulados que planteamos en las nociones preliminares. Por lo tanto, no se puede refutar a esos escépticos, y lo que estamos haciendo aquí en la filosofía trascendental no es intentar refutarles, sino más bien mostrar cómo todo lo que estamos diciendo es condición de posibilidad de la experiencia. Y por eso decimos que son válidos para toda experiencia, porque estos juicios sintéticos a priori no dependen de una experiencia concreta para ser verdad. Toda experiencia que uno puede imaginar va a tener que presuponerlos, y puesto que es presupuesto por toda experiencia, no surge de la experiencia, es a priori, es epistémicamente anterior a la experiencia. Todo esto, al final, es una cuestión no solamente de estructuración del conocimiento, es decir, estos juicios son más fundamentales que la experiencia, que cualquier experiencia concreta, porque cualquier experiencia concreta, para siquiera ser posible, tiene que presuponer estos juicios. Así que el intento de refutación de tales juicios es completamente infructífero si lo intentamos hacer por medio de la experiencia. Si alguno de ustedes consiguiese que la experiencia refutase estos juicios, la experiencia se estaría refutando a sí misma, estaría refutando su propia autoridad epistémica para los juicios verdaderos sobre los objetos de la experiencia, en cuyo caso la propia experiencia quedaría entredicho a la hora de refutar estos juicios y no podríamos refutar estos juicios. No hay ninguna experiencia que pueda refutar a los principios objetivos, puesto que si hemos hecho bien nuestro trabajo y estos principios objetivos son condición de posibilidad de la experiencia, entonces si la experiencia refuta estos juicios, se estaría refutando a sí misma y por lo tanto no habría refutación alguna. ¿Cómo debemos entender entonces eso de universal y apodíctico?
que dijimos en las nociones preliminares? Bueno, son juicios universales, puesto que todo objeto de la experiencia los debe cumplir. El final universal no estamos diciendo que sea absolutamente universal, sino universal respecto al modelo que estamos planteando aquí. Y recordemos que nuestro modelo tenía la noción de completitud, que era el idealismo trascendental, el agnosticismo trascendental, se quiere ver así. No pretendemos tener cogniciones de las cosas en sí, por lo tanto no debe entenderse nunca la universalidad de estos juicios como universales también respecto a las cosas en sí. Eso, en todo caso, podríamos decir que la lógica universal, pero ni siquiera, porque uno podría plantearse un escepticismo lógico en el cual la propia lógica universal es indecidible respecto a las cosas en sí. Entonces, estos juicios no solamente van a formar parte o van a aplicar en su rango a ese uso empírico de las categorías, no es todo lo que podemos pensar, sino todo lo que podemos conocer, todo lo que podemos tener cogniciones, y en ese aspecto van a ser necesarios, van a ser apodícticos, puesto que es necesario que toda experiencia presuponga estos juicios sintéticos a priori. No es simplemente una elección personal y subjetiva de una presuposición que uno puede quitar, o una coyuntura de, bueno, parece que he tenido que presuponer esto en este caso, pero me puedo imaginar una circunstancia en la que eso no se produzca. Eso no se va a poder dar con estos juicios sintéticos a priori, insisto, si hemos hecho bien nuestro trabajo. Y además, cuando vayamos a filosofía de las matemáticas y filosofía de la física, veremos cómo estas presuposiciones, aunque a veces de manera un poco oculta y sin tenerlo todo muy claro, estaban ahí. Al final, que algo esté presupuesto no significa que uno sea consciente de que está ahí, significa que uno no puede eliminar esa parte, ese elemento de cualquier investigación, y que si lo hace, la propia investigación se cae por su propio peso, está construyendo castillos de naipes en el aire. Así que voy a parafrasear un poco a Kant, aunque esto sea un comentario totalmente doxográfico y sin importancia, pero es curioso que en una de las primeras oraciones de la segunda edición de la Crítica sea que toda nuestra cognición comienza con la experiencia, pero no surge de la experiencia. Y esto es, como digo, pues un poco lo que estamos intentando decir aquí, que sí, vale, todos los juicios sintéticos a priori nos proporcionan gran cantidad de información, probablemente la mayor parte de la información que podemos decir que es conocimiento. Sin embargo, no todo podemos decir que son juicios sintéticos a posteriori, puesto que si negásemos estos juicios sintéticos a priori, entonces los propios juicios sintéticos a posteriori serían imposibles, de tal manera que, bien, toda nuestra cognición comienza con la experiencia, es la experiencia la que nos permite hablar de conocimiento, de cogniciones, pero todo aquello que es presupuesto necesariamente por toda experiencia no surge de la experiencia. Y aquí volvemos a plantear nuestra división entre materia y forma en la experiencia, y es que esa materia va a ser la multiplicidad de la intuición sensible, y esa forma van a ser las categorías como determinación de las cosas, van a ser los esquemas trascendentales sintetizando la multiplicidad de la intuición sensible. Bueno, ya vamos a entrar más, ahora que he dado una presentación más genérica de cómo debemos encarar estos principios objetivos, cuáles son las nociones preliminares, se quiere ver así, de estos principios objetivos. Ahora vamos a ir con una pequeña estructuración de cómo se van a plantear estos principios. En primer lugar, teníamos esta multiplicidad de la intuición sensible, esa variedad de representaciones que la sensibilidad nos provee y que están completamente indeterminadas, esa información bruta de los sentidos de la sensibilidad, esas impresiones sensibles. Lo primero que va a ocurrir, más que no es evidentemente una cuestión temporal, es una cuestión de jerarquía epistémica, digamos lo que es necesario para que todo lo demás sea posible. Al final, todo esto, cuando hablamos de a priori, cuando hablamos de que los axiomas trascendentales van primero y que la deducción trascendental va después, eso no significa que sea temporalmente anterior, sino que son epistémicamente anterior, ¿no? Que son condiciones de posibilidad de todo lo demás y por lo tanto van primero en el desarrollo de la filosofía trascendental. Pues bien, lo que va primero, en este caso, es lo que denominaremos la síntesis de la aprehensión. Y la síntesis de la aprehensión va a tomar, es un tipo de síntesis, una especie de síntesis, evidentemente va a tener que ver con la síntesis figurativa,
Esa síntesis de la aprehensión va a tomar esas representaciones de la multiplicidad de la intuición sensible y las va a convertir en una percepción. Y percepción, alguna vez sí que he hablado de percibir cosas. Se tiene que entender ahora percepción en un sentido estrictamente técnico, va a ser una representación muy específica que va a cobrar gran interés cuando empecemos a hablar de fenomenalismo y de objetividad, pero eso, a veces hablamos de percepción de manera poco técnica y ahora se va a convertir en un término muy técnico. Va a ser una representación formada por esa síntesis de la aprehensión. Y después de esas percepciones, y cuando introduzcamos la existencia objetiva de objetos, es que va a surgir esa experiencia, si se quiere ver así, una experiencia objetiva. Así que, pues la síntesis de la aprehensión es la síntesis de la multiplicidad de la intuición empírica para formar una percepción. Ya veremos exactamente en qué se materializa eso. De momento simplemente estoy definiendo términos para que luego pues sea mucho más natural introducir esto de la percepción y luego la experiencia y demás. Así que percepción le vamos a definir como representación con una referencia determinada al morfé y a la sensación de la intuición empírica. Y recalco eso de al morfé y a la sensación, a la materia y a la forma de la intuición empírica. La percepción la podemos definir, si quiere ver así, como una intuición empírica determinada, como la determinación de una intuición empírica. Bueno, mejor la primera, intuición empírica determinada. Eso es una percepción, no es simplemente la intuición empírica que estaba completamente indeterminada, sino que las categorías van a jugar un rol y vamos a hablar de una intuición empírica determinada, pero no va a ser suficiente. Van a faltar elementos. Esos elementos que van a faltar es precisamente la existencia objetiva de las apariencias. No vamos a poder tratar totalmente con una experiencia mediante esta percepción, pero es cierto que la percepción es condición de posibilidad de la propia experiencia, de cualquier cognición empírica. Y bueno, esto, como digo, es un resultado, y aquí lo he puesto, pues colorario, la cognición empírica de las apariencias presupone la posibilidad de la referencia determinada a la mera intuición empírica que refiere a esa apariencia, es decir, la síntesis de la aprehensión. Esto puede ser un poco complicado, pero al final toda cognición empírica tiene que referir a una intuición empírica, porque toda cognición empírica refiere a una cosa, a las apariencias, por medio de una sensación. La sensación solo es posible mediante esa intuición empírica, que como siempre recordemos, las intuiciones son esa representación con referencia inmediata a una cosa, y por lo tanto toda cognición empírica tiene que mediar por esa intuición empírica. Y puesto que queremos hablar de referencia determinada a las cosas, puesto que queremos hablar de referencia determinada a las apariencias, tenemos que referirnos de manera determinada también a la intuición empírica de esa apariencia. Y eso es precisamente lo que la percepción nos va a proveer. Esa síntesis de la aprehensión va primero a sintetizar la multiplicidad de la intuición empírica en una intuición empírica determinada, si se quiere ver así, y eso es lo que vamos a denominar una percepción. Y luego pues hablaremos de esa existencia objetiva o esa existencia de los objetos de la experiencia, que no va a ser mera percepción. Y bueno, pues la síntesis de la aprehensión evidentemente pertenece a la síntesis figurativa, como no puede ser de otra manera. Al final es una síntesis necesaria de la multiplicidad de la intuición para dar lugar a una experiencia y demás. Forma parte de esa unificación sintética de la percepción, si quiere ver así, pero no va a saturar, no va a completar lo que es la síntesis figurativa. Va a ser solamente una parte, puesto que nos van a faltar elementos además de esa percepción, como veremos más adelante. Así que ya podemos empezar a esbozar cuáles van a ser esos, más que cuáles van a ser, porque eso ya lo veremos, cuál es la estructura de esos principios objetivos. En primer lugar, pues eso, el proceso de síntesis que hemos descrito de momento contenía la síntesis de la aprehensión y luego otra cosa que tiene que ver con la existencia de objetos de la experiencia. Pues bien, aquí vuelvo a poner cuatro etapas. Estas 4 etapas veremos que van a coincidir con las 4 cabeceras: cantidad, cualidad, relación y modalidad. Pero de momento no están tanto refiriendo a esas cabeceras, sino que precisamente, esas 4 cabeceras de los esquemas trascendentales, sino que simplemente van a ser ahora las etapas de ese proceso de síntesis
de la multiplicidad de la intuición, que como digo no es un proceso temporal, no es un proceso de estaba primero, estaba después, sino es un proceso de jerarquía en el valor epistémico que se le tiene que dar a cada una. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de una referencia determinada a una intuición por medio de construcciones en el morfé. Lo primero que tenemos que hacer es sintetizar el morfé de la intuición, sea esta intuición pura o empírica, puesto que si no sintetizamos el morfé, si no tenemos una referencia determinada al morfé, no tenemos una referencia determinada a la intuición, ya que el morfé es condición de posibilidad de la intuición. En segundo lugar, una referencia determinada a la intuición empírica en materia y forma. Es decir, lo que hemos denominado antes percepciones. Necesitamos una referencia determinada al morfé para plantear cualquier intuición como una representación unificada, pero si queremos hablar de una intuición empírica que está unificada en materia y forma, ya no hablamos simplemente del morfé, sino que hablamos de la sensación también, y eso es lo que precisamente hemos llamado percepciones. Así que estas dos etapas, 1 y 2, van a completar, van a demarcar lo que es la síntesis de la aprehensión. Vamos a tener una intuición empírica determinada. La tercera etapa ya escapa, desborda la síntesis de la aprehensión y va a tener que ver con una referencia determinada a la relación objetiva en el tiempo de las apariencias en la experiencia. Es decir, ya vamos a hablar de objetos de la experiencia y de ahí que hablemos de relación objetiva en el tiempo de las apariencias. Y por último, que evidentemente 3 y 4 van a tener que ver con relación y modalidad, de ahí que se plantee la relación objetiva en el tiempo, y el 4, pues como no puede ser de otra manera, la modalidad, en el caso de las categorías, planteaba la existencia, la modalidad en la existencia de las apariencias. Va a tener que ver con la modalidad en la existencia objetiva de las apariencias en la experiencia, o sea, la existencia de apariencias como objetos de la experiencia. Al final todos estos sintagmas los intento poner de la manera más clara, pero uno podría modificarlos. Al final lo importante es que transmitan la misma información y no sean ambiguos. Pero esto sería un poco la estructura de lo que van a ser ahora los principios objetivos. Como pueden ver, esa estructura no solamente pues, tiene sentido, tal y como se ha planteado, pues lo primero es sintetizar el morfé, luego el morfé y la sensación, luego podemos hablar de relaciones temporales, luego podemos hablar de existencia de objetos. Todo esto va a tener además mucho más sentido cuando empecemos a introducir esos principios y veremos que si uno se queda en una etapa, digamos, incompleta, si no termina estos 4 pasos, pues puede tener problemas y podemos ver los escenarios que empiezan a surgir cuando no se completan estas etapas. Al final veremos que, por ejemplo, un matemático, si solamente quiere plantear las matemáticas, podría decir o podría plantear escenarios escépticos en los que no pasa de la primera etapa. Pero como veremos más adelante, eso también va a dar lugar a problemas y entre otros va a dar lugar a problemas para plantear la objetividad de las propias matemáticas. Como puede ser evidente, puesto que la objetividad va a venir muy marcada por la tercera y la cuarta etapa. Así que antes también de presentar la tabla de los principios sintéticos, vamos a hacer una pequeña taxonomía de las cogniciones. Hemos hecho taxonomía de las representaciones, de los tipos de juicios, de la forma de los juicios, de las categorías, de los esquemas trascendentales. Hemos hecho muchas, incluso de las cosas, como apariencias, objetos, cosa en sí. Ahora lo que vamos a hacer es una taxonomía del objetivo de la filosofía trascendental, ¿no? Que eran esas cogniciones. Esta taxonomía, de momento, pues puede parecer un poco forzada, pero creo que merece la pena que la introduzca ahora, también por ubicar a la gente con cómo esto de las cogniciones se va a estructurar en el futuro y cómo deben localizar estos principios objetivos que ya van a ser propiamente dichas cogniciones. Todo lo que hemos dicho hasta ahora no son cogniciones, son, si se quiere ver así, precogniciones, pero estos principios objetivos, a pesar de ser todavía, digamos, plantear condiciones de posibilidad de la cognición, van a ser en sí mismos cogniciones, puesto que ya van a tener los elementos indispensables de la cognición, como puede ser esa referencia determinada a las cosas. Estos principios ya van a poder plantearse como una referencia determinada a las cosas. Así que las cogniciones que vamos a plantear aquí van a dividirse en puras o empíricas. Evidentemente, si la referencia es a una intuición empírica por medio de sensación, entonces es una cognición empírica. Si la referencia no presupone ninguna sensación, o sea, es a una cognición pura, entonces es una intuición pura. En la cognición empírica es lo que hemos llamado siempre experiencia.
y es lo que luego va a dar lugar a la física, las matemáticas, la ciencia natural. Esto no debería sorprender a nadie, es bastante natural en lo que viene a ser la experiencia cotidiana de, bueno, la física depende de experimentos, los experimentos dependen de una experiencia, no solamente la física, la química, la biología, etcétera, etcétera. Por otro lado, las cogniciones puras, estas son las que tienen, digamos, cuestiones más delicadas, las que alguien podría decir, bueno, esto de las cogniciones puras no lo tengo yo tan claro, ¿no? Aunque alguno podría decir que no tiene tan claro la experiencia, pero poca gente hay hoy en día que sea escéptico de la experiencia, quizás los realistas trascendentales. Lo que suele haber problemas es con las cogniciones puras. Pues bien, las cogniciones puras las voy a dividir en filosóficas y matemáticas. Las cogniciones puras filosóficas van a ser precisamente las que vamos a ver a partir de ahora. Esos principios objetivos y de lo que, digamos, a partir de ellos se va a poder deducir, aunque sea poco, van a ser las cogniciones filosóficas por antonomasia. Va a ser lo que podamos denominar un conocimiento filosófico, si se quiere ver así, ¿no? Por eso son la joya de la corona y por eso son el culmen de la analítica trascendental, que es la lógica de la verdad, que no solamente plantea, pues, como la lógica universal, inferencias válidas, sino que realmente nos va a proveer de cogniciones, y esas cogniciones van a ser, pues, de este carácter filosófico. Recordemos que filosofía, filósofos, amor al conocimiento. Estas cogniciones puras filosóficas son la condición de posibilidad de la experiencia, son las condiciones de posibilidad del conocimiento empírico, y por eso van a tener gran valor, y por eso, pues, un poco este árbol de las cogniciones les da ese nombre, ese apellido de cogniciones puras filosóficas, y que, bueno, van a tener aplicación en el resto de cogniciones, puesto que van a estar ahí siempre. Los filósofos trascendentales tienen que estar detrás de los científicos naturales para asegurarse de que no cometan errores y de que siempre estén dentro de estos límites del sujeto trascendental que plantean estas cogniciones puras filosóficas, pero evidentemente ya van a tener un carácter menos puro y ya van a ser aplicación de estas cogniciones puras a digamos, las ciencias que realmente existentes. Y, por supuesto, otro tipo de cognición pura, de hecho, si queremos así, la más poderosa de todas, la que siempre tenemos en mente cuando planteamos cogniciones puras, cuando planteamos juicios sintéticos a priori, es las matemáticas, que van a tener que ver con esa determinación del morfe mediante construcciones. Ya veremos exactamente cómo tenemos que entender esto, cómo es posible que haya cogniciones puras como son las matemáticas, y no van a ser como las cogniciones puras filosóficas, van a tener otro carácter que tiene que ver, pues, con esa evidencia intuitiva que van a poseer las matemáticas, y que van a expandir el árbol de la ciencia de manera increíble. Las matemáticas son el parangón, son el ejemplo paradigmático de conocimiento puro a priori, desarrollado con gran rigor y con gran evidencia apodíctica. Así que las cogniciones puras matemáticas van a ser tremendamente importantes para la filosofía trascendental, y es un poco de aquí, de esta taxonomía de las cogniciones, que se van a empezar a bifurcar los caminos a partir de ahora, puesto que la cognición pura filosófica, que más o menos se engloba dentro de la crítica de la razón pura, va un poco a terminar aquí. Ya no va a haber mucho más, aparte de elucidar algunas cuestiones de metafísica trascendente y de ilusiones trascendentales en la dialéctica trascendental, y alguna cuestión metodológica y de cómo defenderse ante ataques de otros sistemas dogmáticos y escépticos en la doctrina trascendental del método. Pero la crítica de la razón pura básicamente va a ser esa, o la analítica trascendental va a ser donde se encuentren esas cogniciones puras filosóficas. Y lo que vamos a hacer en el resto de la filosofía trascendental, entre otras cosas, aparte de resolver pseudoproblemas de cuestiones cotidianas, va a ser ir detrás de esas ciencias empíricas y de esas matemáticas para asegurarnos de que se hace bien el trabajo y de que las cogniciones puras de la filosofía están presentes y están explicitadas en esas matemáticas y en esa física. Así que, bueno, no voy a dar más detalles, puesto que esto se entenderá mejor en el futuro. Vamos a ir ya a la tabla de los principios, digamos, la presentación sistemática de los principios objetivos. Ahora me voy a limitar
a ponerles nombre, ya que cualquiera, bueno, otra vez aparece en el 1, 2, 3 y 4 que como se pueden imaginar van a coincidir con el 1, 2, 3 y 4 que había presentado aquí, van a coincidir también con los esquemas trascendentales y por lo tanto van a coincidir con las categorías y por lo tanto van a coincidir con las funciones lógicas del entendimiento. Vemos como ese patrón se ha ido repitiendo todo el rato, pero no se ha ido repitiendo simplemente porque nos dé la gana, tiene una explicación de por qué se repite, tiene que ver con esa forma del entendimiento, cómo la intentamos estructurar de la manera más sistemática posible para que se evidencie que esa forma del entendimiento está actuando en todos y cada uno en este caso, de estos principios. Así que bueno, en primer lugar, pues he puesto a la izquierda la síntesis figurativa que participa en cada uno de estos principios y ya se pueden imaginar cuál es, puesto que lo hemos discutido en el capítulo sobre el esquematismo trascendental. Por un lado está la síntesis matemática, que denominamos composición, y por otro lado la síntesis dinámica, que denominamos conexión. La síntesis matemática se divide en agregación y gradación, la síntesis dinámica se divide en conexión física, conexión metafísica. Recordemos que estas cuatro, digamos, esta clasificación en 4, agregación, gradación, conexión física y conexión metafísica, coincidía con las cabeceras de las funciones lógicas: cantidad, cualidad, relación, modalidad. Y ahora es cuando se van a bifurcar las matemáticas por un lado y las dinámicas por otro, puesto que las matemáticas tenían una síntesis homogénea, así que va a haber un esquema por cada cabecera y esto va a corresponder con un principio por cada cabecera. Vamos a tener por un lado el principio de los axiomas de la intuición, que va a tener que ver con esas matemáticas, y luego el principio de las anticipaciones de la percepción, no de la apercepción, de la percepción. Cuidado en español esto de que se llame la apercepción, esto es la percepción, no la apercepción, que es lo que hemos discutido antes de la intuición empírica determinada. Pues bien, los principios 1 y 2 van a tener que ver con la síntesis de la aprehensión y evidentemente se van a vincular con la síntesis matemática, que ya veremos exactamente de qué manera. Y por otro lado, la conexión física, que tenía que ver con la cabecera de relación, va a tener 3, bueno, vamos a denominar en genérico principio de las analogías de la experiencia, que va a introducir o va a motivar a las 3 analogías de la experiencia, que vamos a denominar en el orden en el que están planteadas siempre las categorías. La primera analogía de la experiencia, principio de sustancialidad; la segunda analogía de la experiencia, principio de causalidad; y la tercera analogía de la experiencia, principio de comunidad, que no puede ser más simétrico o más análogo, además nunca mejor dicho porque son analogías, con las categorías de relación. Y finalmente, en la conexión metafísica, la cabecera de modalidad, los principios del entendimiento empírico en general, que bueno, ya adelanto que en la crítica de la razón pura se denominan postulados del pensamiento empírico en general. Les he cambiado el nombre, pero lo dicho, no somos doxógrafos, llámenlos ustedes como quieran, mientras sepan exactamente a lo que se están refiriendo, y van a ver que no es muy complicado delimitar estos principios, porque van a tener peculiaridades, y además yo creo que a muchos de ustedes les van a parecer bastante razonables. Al final es literalmente el final de estos principios objetivos y poca duda se va a tener respecto a ellos. Pero bueno, van a estar el principio de la existencia posible, el principio de la existencia actual y el principio de la existencia necesaria. Y con estos principios va a terminar la analítica trascendental. Después van a haber algunas elucidaciones que, digamos, algunas consecuencias no triviales de estos principios, como pueden ser pues las nociones de nada, qué tipos de nada vamos a poder distinguir cuando, digamos, hablemos de que no hay cosas. Si no hay cosas, no hay nada. Si no hay referencia a una cosa, no hay referencia a nada. Y también eso nos va a dar lugar a la distinción entre fenómeno y noúmeno. Los noúmenos van a ser un tipo de nada, un tipo de ausencia de referencia, y también vamos a plantear, entre otras cosas, la famosa refutación del idealismo, que bueno, también va un poco a poner punto y final a todas estas discusiones de que si existe el mundo real, si existen los objetos y demás, pero por supuesto dentro de la filosofía trascendental, que es donde podemos trabajar. Si no trabajamos aquí, no hay ninguna regla y uno puede ser escéptico de lo que quiera. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. Ahora vayamos con los primeros, que es el primer principio, que es el principio de los axiomas de la intuición, y vemos qué podemos extraer de ahí.
Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.